Les habla el doctor Juan Bosco Cuadra García. El tema del día de hoy lo hemos titulado La razón, los antivalores y la ética mundial, primera parte. Desde el 7 al 13 de junio del año 2004 se reunieron en Barcelona, España, todos los representantes de las principales religiones del mundo. Su primer encuentro fue en Chicago en 1993 y posteriormente en 1999 en Ciudad del Cabo, en donde se reunieron unas 8,000 personas de todo el mundo, de todas las clases y tradiciones. Estos encuentros interreligiosos han tenido como principal meta aprender de otras culturas a través de un diálogo y de una escucha activa y comprometida. En 1993, en Chicago se hizo una declaración de la que hoy se conoce como Parlamento de las Religiones del Mundo, sobre la creación de una ética mundial. En dicho encuentro estuvieron líderes religiosos de la talla de Thomas Merton, el Dalai Lama y Raymond Panikkar, que anteriormente hemos aludido en programas anteriores. ¿Por qué las religiones, en vez de estar interesadas en sus dogmas y creencias, se han venido preocupando por la ética y la moral de todos los pueblos de la tierra? ¿Es que acaso la ética, como una disciplina filosófica, puede convertirse en un terreno común, en un puente entre las tan diferentes y variadas culturas, en este caso las religiosas? Antes de dar una respuesta explícita sobre esta declaración sobre la creación de una ética mundial, vamos a exponer la realidad de nuestra situación cultural a la luz de la mera razón. En una editorial de la revista Razón Española del año 1985, Gonzalo Fernández de la Mora hace alusión a la contracultura y a la razón con respecto a los antivalores de la sociedad. Dice así: en sentido lato, cultura es lo que no se ha volatilizado y perdido de la actividad humana a lo largo de la historia. Es la huella conservada, es el acto objetivado, todo incluidos el primer ensalmo mágico y la última falacia política. Esta es la acepción puramente fáctica. Pero en sentido estricto, la cultura es sólo aquella parte de la naturaleza a la que el hombre ha incorporado valores. Desde el primer instrumento lítico hasta el Cristo del Dalí, por ejemplo. Al sílex se le ha añadido una configuración operativa. A los pigmentos se les ha dado una conformación pulquérrima. Esta segunda es la acepción axiológica de la cultura, la del hombre que enriquece la materia con valores, ya sean útiles, estéticos o de cualquier otra especie. Hasta aquí de la Mora. Nosotros podríamos también agregarle valores de tipo morales, espirituales, cívicos, sociales, políticos, etc. En pasados programas, si mi memoria no me falla, entrevistamos a dos grandes filósofos de nuestro tiempo: Francisco Álvarez González, español y residente en Costa Rica, y a don Alfonso López Quintás, filósofo español y fundador de la Escuela de Pensamiento y Creatividad. El doctor Álvarez nos decía que existía una gran diferencia entre educación informativa y la cultura. También el doctor López Quintás hacía una separación muy similar entre lo que es la ciencia y lo que es la cultura. En síntesis, no es lo mismo saber de muchas cosas que impregnar a las mismas de valores por un acto de subjetividad. La ciencia en cierto sentido es neutra. La cultura implica valores y los valores son la apreciación de ciertos bienes humanos en escala ascendente o jerarquizada. Es decir,
que una persona verdaderamente culta jamás podrá utilizar lo que sabe en contra de la naturaleza humana. En un sentido lato, la cultura es vida. Don Alfonso nos hacía recordar que el término cultura de la muerte es una contradicción, puesto que solo puede existir cultura de la vida. Un ejemplo: se ha dicho que mucho saber, además de cansar y hacer más pesada la existencia, suele ensorbecer a las personas. En cambio, el amor, que es la afectividad más típicamente humana, suele edificarlo. De modo que dos sentimientos contrarios no pueden a la vez vivir en un solo individuo. Amor y saber se deben interrelacionar de la siguiente manera para evitar el choque de estos dos sentimientos aparentemente tan diferentes. Debemos amar el saber por el saber, pero a la vez debemos vivir el amor para saber lo que es el verdadero saber. Aunque parezca esto una tautología, lo que en verdad estamos queriendo decir es lo siguiente: el ser humano no es solo razón, sino también afectividad. Cuando por lo general falta o no funciona esta última, la vida se vuelve viciosa y desordenada. Esta es quizás la mejor prueba para comprobar que una persona sin afectividad, aunque sea un sabio o un genio, su desarrollo psicoemocional no va a ser muy bueno. En este sentido, pues, el hombre culto es también el hombre portador de valores de todo tipo. Pero dejemos que de la Mora continúe definiendo lo que es para él cultura. Dice así: la cultura en sentido lato interesa al observador desentendido. Así el antropólogo que describe y correlaciona ciertos comportamientos, aunque sean abominables. La cultura en sentido estricto interesa al hombre comprometido por un mundo mejor. Así el artífice o el moralista que contempla la realidad para perfeccionarla. La cultura en sentido estricto tiene siempre algo de racional, y el progreso consiste en ir incrementando la dosis de logos en la obra humana bien hecha. Un cerebro electrónico es un producto más racional que un ábaco, el Estado moderno más que una tribu primitiva, la física de Bohr más que la de Leucipo, etc. Hasta aquí de la Mora. A continuación escucharemos unos mensajes de nuestros patrocinadores. Las tres definiciones de cultura que aquí nos da de la Mora son verdaderamente reveladoras. Primero, porque en sentido lato, es decir, en sentido neutro, existen muchos saberes culturales que no necesariamente se involucran activa y existencialmente en lo que investigan. Tales son los casos de los historiadores e investigadores de la cultura. Una actitud así, aunque es un valor, no imprime a la vida real una conducta para el cambio y la mejora de la misma. Segundo, porque en sentido estricto, la cultura del moralista es perfeccionarse a sí mismo y a la sociedad en la cual vive. Esta actitud contribuye al enriquecimiento cultural de un pueblo porque le transmite nuevos valores para su transformación en mejoría. Tercero, la razón encarnada e integrada en toda la actividad humana no solo garantizará el progreso económico, sino también el del mismo hombre, tanto desde el punto de vista moral como intelectual. Un ser humano con valores y con una fuerte dosis permanente de intelectualidad es un mejor ser humano que el que carece de estas dos virtudes. Y continúa diciendo de la Mora: durante milenios se ha tendido a diferenciar la cultura bárbara y la civilizada,
la superada y la que está a la altura de los tiempos. La conciencia de esta distinción es la condición del progreso humano, porque si no se calibran los grados de racionalización, es imposible preferir lo mejor a lo peor. El arado romano fue cultura en sentido estricto, pero ya no lo es porque tiene un sustituto más adecuado. Solo se avanza si se cae en la cuenta de ese constante proceso de perfeccionamiento. Hasta aquí de la Mora. Uno de los aspectos, o mejor dicho, uno de los valores que se introducen en el dinamismo psicoemocional de las personas cuando éstas se vuelven más racionales, es querer siempre perfeccionarse a sí mismos en todos los sentidos posibles. Desear querer ser perfecto, como a veces se cree, lamentablemente no es ni un vicio ni una pretensión. Es el llamado más profundo y acuciante de nuestra naturaleza humana y racional. Las personas que han tenido una fuerte experiencia, tanto religiosa como intelectual, han sentido este aguijón del perfeccionamiento que los empuja hacia metas jamás sospechadas. La razón, como el espíritu, cuando estos son tocados por el saber y por los sentimientos profundos, nos impulsan a movernos en estas direcciones. Es como si a alguien le dieran de comer algo nuevo y le dijeran a su vez que existe más de esto que le han dado de comer. Es lógico que si ha degustado este nuevo alimento y le ha gustado, procurará con todas sus fuerzas conseguirlo en mayores cantidades. Y esto es precisamente lo que sucede cuando nos despiertan la razón y el espíritu. No nos contentamos con lo que nos dan y siempre queremos más. Las tres definiciones de cultura que aquí nos da de la Mora son verdaderamente reveladoras. Primero, porque en sentido lato, es decir, en sentido neutro, existen muchos saberes culturales que no necesariamente se involucran activa y existencialmente en lo que investigan. Tales son los casos de los historiadores e investigadores de la cultura. Una actitud así, aunque es un valor, no imprime a la vida real una conducta para el cambio y la mejora de la misma. Segundo, porque en sentido estricto, la cultura del moralista es perfeccionarse a sí mismo y a la sociedad en la cual vive. Esta actitud contribuye al enriquecimiento cultural de un pueblo porque le transmite nuevos valores para su transformación en mejoría. Tercero, la razón encarnada e integrada en toda la actividad humana no solo garantizará el progreso económico, sino también el del mismo hombre, tanto desde el punto de vista moral como intelectual. Un ser humano con valores y con una fuerte dosis permanente de intelectualidad es un mejor ser humano que el que carece de estas dos virtudes. Y continúa diciendo de la Mora: durante milenios se ha tendido a diferenciar la cultura bárbara y la civilizada, la superada y la que está a la altura de los tiempos. La conciencia de esta distinción es la condición del progreso humano, porque si no se calibran los grados de racionalización, es imposible preferir lo mejor a lo peor. El arado romano fue cultura en sentido estricto, pero ya no lo es porque tiene un sustituto más adecuado. Solo se avanza si se cae en la cuenta de ese constante proceso de perfeccionamiento. Hasta aquí de la Mora. Uno de los aspectos, o mejor dicho, uno de los valores que se introducen en el dinamismo psicoemocional de las personas cuando éstas se vuelven más racionales, es querer siempre perfeccionarse a sí mismos en todos los sentidos posibles. Desear querer ser perfecto, como a veces se cree, lamentablemente no es ni un vicio ni una pretensión. Es el llamado más profundo
y acuciante de nuestra naturaleza humana y racional. Las personas que han tenido una fuerte experiencia, tanto religiosa como intelectual, han sentido este aguijón del perfeccionamiento que los empuja hacia metas jamás sospechadas. La razón, como el espíritu, cuando estos son tocados por el saber y por los sentimientos profundos, nos impulsan a movernos en estas direcciones. Es como si a alguien le dieran de comer algo nuevo y le dijeran a su vez que existe más de esto que le han dado de comer. Es lógico que si ha degustado este nuevo alimento y le ha gustado, procurará con todas sus fuerzas conseguirlo en mayores cantidades. Y esto es precisamente lo que sucede cuando nos despiertan la razón y el espíritu. No nos contentamos con lo que nos dan y siempre queremos más. La buena noticia es que en este caso la fuente es infinitamente más grande que la de aquellos que con su sed insaciable la quieren agotar. Y aquí está precisamente la gran diferencia que existe entre los bienes materiales y los bienes espirituales. A los primeros les toca la caducidad y la temporalidad, es decir, que pasan. En cambio, a los segundos, la permanencia y la transtemporalidad. Entre unos bienes y otros, los que perfeccionan más al hombre son, por supuesto, estos segundos, es decir, los que van más allá del tiempo y del espacio. Y la razón es la siguiente. En la ciencia metafísica se estudia un apartado llamado los trascendentales del ente o del ser. Estos trascendentales son los siguientes: el bien, la verdad, la belleza y la unidad. El ser humano está llamado a participar en estos cuatro trascendentales. Lo hace por medio de sus facultades más nobles. La inteligencia se desarrolla con el conocimiento del trascendental llamado verdad. La voluntad se perfecciona con la práctica asidua y constante del trascendental llamado bien. La sensibilidad humana, en este caso, se alimenta y se goza del trascendental belleza por medio de dos actitudes, una pasiva y la otra activa. La pasiva gozando de las dádivas y frutos del arte, y la activa creando y produciendo verdadero arte en todos los sentidos. Y por último, todos los seres humanos aspiramos al trascendental unidad. El único ser capaz de integrar al ser humano de una forma radical es solamente Dios. La religión pura y vivida es la única capaz de devolvernos la unidad perdida. El corazón es la facultad más noble del ser humano y es ahí en donde se fusiona en uno todas las partes dispersas y divididas de la persona. Estos cuatro trascendentales, a saber, la verdad, el bien, la belleza y la unidad, están puestas para ser aprendidas y asimiladas por el ser humano en una ascendente y siempre creciente escala. Es decir, que ni nos hacemos veraces, buenos, bellos y únicos con el solo hecho de haber tenido en un tiempo determinado en nuestras vidas un conocimiento o asimilación de todos ellos. El transcurso de toda una vida no es suficiente para volvernos suficientemente buenos y veraces. Es decir, que la perfección en estos trascendentales mira siempre hacia arriba y hacia una exigencia más apretada y comprometida. Nunca conoceremos toda la verdad, como también podremos llegar a hacernos totalmente buenos y justos. Los trascendentales exigen graduación según los tiempos y las circunstancias. Escuchemos de nuevo a Gonzalo Fernández de la Mora en esa editorial que anteriormente hemos aludido. Aquí y allá de vez en cuando aparecen manifestaciones
teratológicas, es decir, estudio de las anomalías de los animales y las plantas, de la vida humana. Por ejemplo, un invertido del sexo, o lo que es muchísimo más grave, de la razón. Este último es el que, en vez de incorporar valores a la naturaleza, pretende sumarle contravalores, lo malo, lo falso, lo feo, etc. Cuando el hecho es individual y privado, carece de relevancia sociológica. Que aquel prefiera el hechicero al médico es un problema felicitario personal. Pero cuando ese sujeto pretende imponer la terapia mágica a sus semejantes y lograr mover a algunos de ellos, el hecho cobra una dimensión social. Hasta aquí de la Mora. Y aquí pues nos enfrentamos contra la primera aparición de los antivalores. Son una subversión de los valores y una apuesta a entredicho contra la razón y el sentido común. Y continúo diciendo de la Mora: drogarse es una tragedia privada, pero justificar permisivamente la drogadicción es contracultura. Relincuar al delincuente es una virtud, pero vaciar las cárceles es contracultura. Respetar la vida privada es civilización, pero exhibir las perversiones íntimas es contracultura. Enseñar al que no sabe es un mérito, pero perseguir al capaz es contracultura. Tolerar las creencias religiosas ajenas es madurez moral, pero denigrarlas es contracultura. Dilatar los márgenes de autodeterminación individual es positivo, pero desprestigiar la norma moral y las jerarquías es contracultura. Proponer altas metas es creador, pero ridiculizar lo ideal es contracultura. Invitar a la emulación es tonificante, pero promover la envidia es contracultura. Contracultura, dice de la Mora, es propagar el lenguaje tabernario, los modos procaces, el informalismo, la mentira como método político, la reducción del amor a fisiología, la disolución del bien común nacional, el embellecimiento de las tradiciones históricas y la incitación a la insolidaridad entre padres e hijos, entre patronos y asalariados, entre naciones, regiones, confesiones o sindicatos. Hasta aquí de la Mora. Toda la definición última de contracultura que da aquí de la Mora es altamente reveladora. Por un lado, nos da a entender entre líneas que para que exista una contracultura debe existir una con anterioridad, es decir, una cultura. Pero nosotros le podríamos cuestionar: ¿qué tipo de cultura se necesita para crear una contracultura? ¿Es que acaso no nos encontramos de nuevo entre las antípodas tanto del bien como del mal? Estos dos caminos que se le presentan al hombre a lo largo y ancho de toda su vida son los que definen y especifican su etos, su moralidad o bien su inmoralidad. Me llama poderosamente la atención lo que dice de la Mora sobre la elección que uno hace tanto a nivel privado como público. La conducta privada pertenece primariamente a la ética personal. La conducta pública, en cambio, a la esfera social. Esta última, si no se le hace un frente, produce efectos catastróficos en la sociedad, porque, además de ser un mal ejemplo, la persona en cuestión pretende ser maestro y guía de los vicios y antivalores. Un obispo español llamado Patenzuela dijo en cierta ocasión: la intervención del poder político en el campo cultural perturba el juego libre de las fuerzas culturales y espirituales. Está imponiendo una concepción de la vida que en el fondo es una descomposición de las normas y valores vigentes hasta ahora, sin contribuir a crear nada nuevo. La verdad es que estos señores
en realidad no imponen nada, deshacen. Hasta aquí el obispo español. Deshacen porque con su mal ejemplo y su predicación quieren hacer reinar en la sociedad el caos y el desorden. Esto se conoce como la transmutación de los valores a los antivalores que van en contra de la cultura vigente y contra las más sagradas tradiciones de un pueblo. Es lo que se conoce como revolución. De la Mora también nos hace un interesante análisis sobre los efectos catastróficos que deja a su paso los medios de comunicación, en especial la televisión. Como todo lo que decide el curso la historia, la predicación contracultural no es algo popular y espontáneo, sino que, por envidia o resentimiento, la hacen conscientemente las minorías desde las instituciones docentes y sobre todo desde los medios de comunicación de masas. Hoy entre ellos, uno dominante que alcanza incluso a los perezosos y analfabetos es la televisión. La pequeña pantalla es una cátedra infatigable, eficacísima y omnipresente que se puede dedicar a exaltar valores o a segregar contracultura, es decir, a contaminar la mente, que es la más execrable de las contaminaciones. Y su poder corruptor se multiplica cuando por ser monopolista impide la vacunadora controversia y cuando por ser única imposibilita la libre elección. Quizás no haya mal político superior a la utilización contracultural del aparato educativo del Estado, porque los efectos de la degradación mental de un pueblo son mucho más negativos, duraderos y difíciles de curar que los del empobrecimiento y la injusticia económica. Hasta aquí de la Mora. 3 aspectos me llaman aquí poderosamente la atención. El primero de ellos es la condición propia de aquellos que tienen el execrable vicio de ver televisión a toda hora y en todo tiempo. De la Mora los llama perezosos y analfabetos. Duras palabras, pero muy ciertas al mismo tiempo. En segundo lugar, la contaminación de la mente por medio de este aparato electrónico es algo muy grave, puesto que corrompe las costumbres y la cultura. Es más, ni siquiera se tiene la capacidad de lidiar interactivamente con este medio de comunicación, a excepción de algunas que otras entrevistas por teléfono que se hacen a menudo en ciertos programas. La actitud pasiva y relajada del espectador oyente facilita esta intromisión en el mundo interior de la persona y atenta contra la escala de sus valores, principalmente los de corte moral y espiritual. Y en tercer lugar, la degradación mental de un pueblo definitivamente que es peor que el empobrecimiento y la miseria económica. Una persona que carece, por ejemplo, de autodominio, es muy probable que sucumba a las muchas y variadísimas adversidades de la vida, tanto a nivel personal, profesional como social. El autodominio en ética se llama carácter, y es esto un producto de la educación valorativa y del ejercicio constante de ciertas o varias costumbres buenas y laudables. En nuestro caso, la expectación pasiva del televidente merma y destruye sus potencialidades perfectivas porque quedan a merced de las imágenes cautivadoras de la TV. Finalmente nos dice de la Mora: aunque las operaciones contraculturales pueden ser formalmente racionales porque son pensadas y planificadas, siempre son materialmente irracionales. Son inversiones de la razón, son el logos operando contra su naturaleza. Estamos ante un crimen al que la justicia inmanente de la historia ha impuesto siempre muy dura pena y ha negado la amnistía, porque la contracultura es el non serviam de la razón, es la inversión humana radical, es la involución histórica por excelencia.
Hasta aquí de la Mora. Muchas gracias.